un poco lo que comentaba Martín, que lo comentó por el Discord, es que a partir de ahora las clases van a ser un poco más cortas, son algunos temas que les van a servir para el TP final, en el caso de la clase de hoy, y algunos temas que capaz no tanto, pero sí que les van a servir para el resto de la carrera, y que en el caso en el que vayan a final, por supuesto que los van a tener que tener en cuenta. Pero nada, la idea de esta segunda parte de la materia es tener clases más cortas y un poco que el enfoque pase de que ustedes nos vengan a hacer preguntas a nosotros en los grupos, ¿no? Ahora van a empezar con el TP final, van a tener dudas al respecto de cómo encarar ciertas partes, cómo diseñarlo y demás, y para eso van a estar las reuniones que van a tener con sus tutores de TP final. De nuevo, ahí un poco la idea es que cambie un poco la forma, ¿no? Que ustedes nos traigan lo que estuvieron avanzando en las semanas, durante las semanas, y los correctores se ponen a disposición de justamente solventar esas dudas o preocupaciones que tengan. Al margen de ese disclaimer, en la clase de hoy vamos a presentar CMake. Ahora les voy a compartir pantalla. Dicho sea de paso, aprovecho para comentar, si alguien quiere grabar, yo no tengo problema, graben la clase. Yo desde acá no lo puedo hacer, así que los invito a que lo hagan y después compartan. Muy bien. Ahí deberían estar viendo un repo de GitHub. Avísenme si se ven. Sí. ¿Alguno? Sí. Perfecto. Bueno, el tema de la clase de hoy es CMake. En particular, y ya les voy pasando este template, vamos a estar analizando un ejemplo de CMake con este repositorio. Más o menos para dar un pantallazo teórico de qué es CMake. CMake es una herramienta que sirve como es una herramienta que sirve para hacer el building de nuestros proyectos, ¿no? Hasta ahora lo que ustedes estuvieron viendo en el TP1, en el TP2, o inclusive si cursaron alguna otra materia en C, en C++, y vieron C++, perdón, seguramente vieron o utilizaron make, ¿no? Que es este archivo en donde nosotros ponemos distintas directivas y en cada directiva hay alguna serie de comandos que se ejecutan, ¿no? Por ejemplo, para el TP1 y para el TP2 teníamos los makefiles que ¿qué nos hacían? Nos agarraban todas las dependencias y nos generaban los ejecutables para el server y el client, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Make? Make, cuando tenemos un proyecto más grande, que tenemos que enganchar más dependencias, no el tamaño de proyectos que tenemos hasta ahora, sino, por ejemplo, el TP grupal que van a hacer, o proyectos que van a salir a producción, hacer un makefile es relativamente complicado, es muy difícil de mantener y demás. Entonces, se proponen herramientas de building que sean un poquito más de alto nivel. Por ejemplo, con Make no es tan trivial ir a buscar una dependencia, ¿no? En el TP grupal, por ejemplo, vamos a tener que usar SDL y Qt, y esas dependencias no vienen por defecto instaladas en el sistema, y tenemos que hacer, si estamos en Make, alguna suerte de fetch para ir a buscar la librería, y depende si estamos en Ubuntu, qué es lo que tenemos que hacer para instalarla, o si estamos en Windows, qué es lo que tenemos que hacer, si estamos en Mac, ¿no? Entonces, algunos temas son muchísimo más difíciles de mantener y que sean compatibles en distintas plataformas. Y un poco CMake lo que viene a solventar es eso. El nombre CMake es, la C es de cross-platform, entonces la idea es que sea multiplataforma, la idea es poder soportar más de una plataforma.
La realidad es que en el contexto de la materia no vamos a programar para Windows, por ejemplo, ni para Mac específicamente, pero también queremos que se lleven una herramienta que realmente se usa de forma productiva y que si bien no se usa fuera del ambiente de C, C++, se van a encontrar con otro tipo de herramientas, qué sé yo, como por ejemplo Maven en Java, que tienen la misma idea o van por el mismo lado de armar el build del proyecto, ¿no? Generar el build del proyecto. Y con esto quiero mostrarles un segundo como el lado malo, ¿no? de todo esto, que es cuando tenemos muchos estándares, ¿no? Justamente para hacer building hay un montón de herramientas, hay un montón de tooling, ¿no? Entonces, el chiste con CMake en este caso es, bueno, vamos a hacer una herramienta que focalice y trate de resolver todos los problemas que tiene la gente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenés otra herramienta más que podés utilizar que no cubre todos los casos, que es difícil de usar y que van a ver, CMake no es tan amigable y hay veces que uno considera si es mejor que Make. Capaz si tenés un Makefile bien armado, podés hacer lo mismo que hace CMake. Pero al margen y fuera del chiste, nada, volvemos un poco a la clase. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Sé que no hubo mucho contenido más allá de lo que dije, pero si tienen alguna duda, levanten la mano. Bien. Sí. Sí, buena pregunta. Buenos días. Quería preguntar sobre el tema de CMake, entonces, que es cross-platform, por así decirlo. Eso tiene que, el hecho de que sea cross-platform permite que sea alto nivel, o el hecho de que es alto nivel, digamos, o sea, ¿qué es lo que prioriza, digamos, que sea alto nivel o que sea cross-platform? Eso quiero decir. Digamos, ¿cuál sería como la ventaja principal por arriba de Make? Eso no entendí muy bien. Claro, ¿qué es lo que pasa? Vos por ejemplo, ¿no? Cuando tenés que compilar un proyecto, depende de la plataforma en la que estés corriendo, ¿no? Por ejemplo, si vos querés compilar C++ en un Linux, vas a usar GCC, ¿no? En cambio, si vos estás en un Windows, GCC no está buildeado no tiene un build para Windows. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que armarte un proyecto de Visual Studio que tiene su propio compiler para C++, hay un propio compiler para C++ de Microsoft, que te engancha a las bibliotecas de Windows, que son distintas de las bibliotecas que usás en Linux. Empezás a tener este tipo de problemas. Y CMake lo que viene a solventar es eso. O sea, vos podés olvidarte de cuál es el tooling que estás usando por debajo para compilar y simplemente decir, che, quiero compilar esto. Eso es lo que lo hace, si se quiere, de más alto nivel. Porque te olvidás de lo que está pasando por debajo, ¿no? No tenés que pensar en, voy a usar este compiler específico. Que en Make no pasa, o sea, vos en Make, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tendrías que poner directivas para decidir qué compiler tenés que usar en base a la arquitectura que tenés. En cambio, CMake te lo resuelve por vos. Esa es una de las cosas que tiene CMake por encima de Make, que lo hace de alto nivel, si se quiere. Y además, que ahora vamos a ver, CMake tiene un lenguaje de scripting un poquito más, si se quiere, potente de lo que podés hacer con Make. No sé si eso te responde, pero ese es el punto principal de CMake. Sí, genial, clarísimo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, empezamos a ver el repo un poco. Este repo lo van a poder usar en sus TPs grupales. Le van a tener que hacer algunas modificaciones porque no es que tiene todo, pero en general lo van a poder usar libremente. ¿Y cómo se estructura un proyecto con CMake? Bueno, CMake nos
introduce a un archivo que se llama CMakeLists, que dentro del mismo vamos a poner las directivas para compilar el proyecto, ¿no? Van a ver que el CMakeLists es un archivo de texto que parece como un conjunto de macros, ¿no? Si lo vemos así por encima, lo que estamos viendo es muy similar a si yo agarrara en C, empiezo a definir macros y lo pongo adentro de un archivo y chao. Y bueno, más o menos el lenguaje que tiene CMake, este lenguaje de scripting, es eso, son macros. Que no es, o sea, si vamos a un makefile, por ejemplo, lo comparamos con un makefile, bueno, es muchísimo más alto en cuanto a nivel de lo que podemos hacer con makefile. Fíjense que acá yo, por ejemplo, estoy corriendo, en el makefile estoy corriendo un mkdir, ¿no? Y esto, de hecho, es importante respecto a lo que decía antes. Por ejemplo, mkdir no es un comando que tenga disponible directamente en todas las plataformas, ¿no? Es algo más específico, aunque creo que en Windows ahora existe, no estoy 100% seguro, pero bueno, se pueden imaginar acá que yo puedo decir, ok, quiero correr tal comando que solo existe en Linux, y bueno, eso me lo hace automáticamente Linux specific, no es multiplataforma. Al margen de eso, fíjense la diferencia, es un lenguaje de más alto nivel lo que estamos manejando acá. Y un poco la idea es que ustedes esto lo usen ready to go casi. Esto lo van a poder levantar con el tool CMake y correr y generar el build. Pero la idea es un poco ir recorriendo por cada una de estas macros y ver qué es lo que está pasando. CMake, por temas de compatibilidad, necesita que le especifiquemos cuál es la versión que está corriendo, ¿no? Porque hay macros que se soportan en distintas versiones, entonces generalmente en el header de CMake lo que ponemos es la versión, ¿no? Esto probablemente no tengan que cambiarlo. Asegúrense de estar corriendo una versión de CMake, instalársela en su entorno que sea mayor a esta, porque con versiones anteriores puede que no tengan alguna de las macros que están definidas acá. Fíjense que acá podemos setapear el estándar, ¿no? ¿El estándar qué es? ¿Cuál es la versión de C++ que vamos a correr? Eso, como lo decíamos, se lo decíamos a GCC de una forma, ¿no? Se lo ponemos con el flag std y después le pasamos un igual y decimos, bueno, C++ 20. Acá lo que estamos haciendo es de forma más genérica decir, bueno, quiero que C++ tenga el estándar 20. ¿Y por qué lo hacemos así? De nuevo, imagínense que tenemos otro compiler que no es GCC, que puede ser Clang, tiene otra forma de definir este flag, ¿no? No son compatibles, no es lo mismo. Entonces, automáticamente esto me lo abstrae, me abstrae del compiler que estoy usando y me define para el compiler que sea que yo quiero usar esa versión de C++. Por supuesto que le puedo poner los demás flags que se imaginan que usamos, ¿no? En GCC, por ejemplo. Podemos poner warnings y demás. Por supuesto que va a depender del compiler que estemos usando si todo se soporta o no, pero la gracia es abstraerse de eso. Hay algunas directivas más genéricas que ni siquiera tenemos en GCC, porque esto es para definir un proyecto, no simplemente para compilar, ¿no? Que esto, si ustedes tienen un IDE como CLion o alguno similar, algún IDE de JetBrains, les va a levantar toda esta metadata del proyecto, incluido el CMake, y ustedes van a poder debuguear el proyecto automáticamente sin tener que pensar demasiado. Y en la directiva del proyecto, bueno, le pueden poner el nombre, que por supuesto acá se lo pueden cambiar, le pueden poner cuál es la homepage de GitHub y demás, ¿no? Y toda esta metadata le va a aparecer para la persona que se descargue el project
la va a tener disponible. Van a poder taguear conversiones y demás. Después algo interesante es que CMake nos permite definir como si fuesen variables, ¿no? Por ejemplo, fíjense que acá en este CMake lo que definimos son diferentes variables que activan o desactivan, ¿no? Flags, básicamente, activan o desactivan un step de la etapa de building. Por ejemplo, acá tenemos taller tests, ¿no? Que esto lo que se pueden imaginar es que el proyecto tiene en algún lado los tests, que podemos ver que están acá. Y la idea con esto es definir programáticamente si se van a compilar o no, ¿no? Entonces, es lógico esto, que vamos a tener una directiva if, en donde si la opción estuvo previamente activada, bueno, se va a ejecutar toda esta parte de código que, en definitiva, lo que va a terminar haciendo es compilar toda la suite de test de este proyecto. Lo mismo va a pasar con el resto de las dependencias, ¿no? ¿Por qué querría compilar una cosa y la otra no? Bueno, por ejemplo, si yo estoy en un release productivo y generalmente voy a querer compilar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, voy a querer compilar con optimizaciones del compiler, voy a querer stripear todo lo que sean strings de los ejecutables, voy a querer generar código más compacto, no voy a querer compilar los tests y mandarlos en el build productivo, etc. Entonces, dependiendo si uno está en modo release o modo debug o develop, vamos a activar distintas opciones. Y bueno, algo que tiene esto es que también podemos tirar mensajes por consola, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, ¿no? Que en este caso nos está diciendo, che, ¿cuál es el compiler que vamos a utilizar en este caso? Más allá de esto es medio como el header de cualquier CMake, en donde definimos las opciones, el proyecto y demás, pero después lo que tenemos que definir son cuáles son las libraries, si es que vamos a tener, ¿no? Las bibliotecas que compilemos y cuáles son los ejecutables. Por ejemplo, para el TP grupal, ustedes van a tener 3 ejecutables: el cliente, el servidor y el editor. Entonces, de alguna manera tenemos que definir cada uno de esos ejecutables y cuáles son las libraries que van a utilizar. Y este es el primer comando que nos encontramos, add library. Add library lo que hace es definir un target, que es el nombre que yo le estoy diciendo acá, como library. ¿Esto qué significa? Que después CMake va a saber de qué manera tiene que generar el comando del compilador para linkear esta library, taller common. Y acá le podemos definir de qué modo la queremos compilar, ¿no? Por ejemplo, en este caso decimos que queremos compilarla de modo estático, que si recuerdan es que el código de esa library si se quiere de alguna manera, esté en el mismo código objeto del ejecutable, ¿no? Pero tranquilamente nosotros podríamos compilarla de forma dinámica y hacer que el ejecutable vaya a buscar a donde sea que se dejó el shared object file, ¿no? el código objeto de esta library, para poder levantar las funciones que tenga dentro. E inmediatamente después ejecutamos el comando add subdirectory. ¿Qué es lo que hace esto? Agarra un directorio de los que están acá, si se quiere, en el root del proyecto o al mismo nivel en el que está el CMake list, y empieza a incluir el código. Ahora, si nosotros vamos a common, ¿no? que era lo que estábamos viendo acá, perdón, ahí vuelvo para atrás así les muestra bien. Yo acá estoy diciendo, ok, agregame el código, agregame el source que esté en este directorio, common. Acá es un path relativo a donde está el CMake list en este caso, y si yo voy a common voy a encontrar otro CMake list. Esto es lo que van a ver de CMake, es que un poco
buildea el proyecto, si se quiere, como si fuese un árbol, ¿no? Entonces, en cada subdirectory que yo agregue, voy a tener que meter un CMake y ahí adentro voy a tener que definir cómo se buildea ese subdirectory. ¿Y qué es lo que encontramos en el CMake de Common? Bueno, encontramos otra directiva que agarra la library que definimos antes, ¿no? Esa library taller common, y dice cuál es el código, cuáles son los sources para compilar esa library, ¿no? Y fíjense que acá los comentarios lo hacen evidente. En el scope privado, ¿no? Va a estar la implementación, los .cpp, y en el scope público van a estar los header files, los .h. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes cuando, por ejemplo, hagan su proyecto, hagan el TP final, en Common, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener la implementación del socket, el resolver, van a tener la queue, no sé qué otra cosa puedan llegar a compartir entre cliente y servidor, pero lo que sea Common lo van a tener que definir acá y le van a tener que pasar a Target Sources cuáles son esos CPPs y header files que van a componer a esta library taller common. Y CMake solo se va a encargar de agarrar todos esos archivos y generarles las libraries para ustedes, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos cuál es la idea de CMake? Bien. Es medio, esto lo tienen más o menos como para usar de lleno, ¿no? Ya con esto pueden agarrarlo como template, justamente de ahí el nombre del repositorio. Lo pueden agarrar como template y lo pueden adaptar a su TP. Probablemente no todo sea, no sea, si se quiere, exacto lo que tengan que usar, entonces van a tener que hacer algún que otro cambio, pero en general la idea es esta, o sea, ustedes van a poner todo lo que sea common en el directory de common, y por supuesto que si tienen otro subdirectorio, ¿qué es lo que van a hacer? Un add subdirectory con un CMake list adentro y definen cómo se compila ese subdirectory. Definen el target sources, a qué target corresponde, que en ese caso sería common de nuevo, y agregan los CPP y los headers. Sí. Sí, una pregunta. Sí. Esta es la primera materia en la que yo personalmente uso Make, bueno, usé Make en los trabajos de forma extensiva. No tuve la oportunidad de aprender sobre Make en materias anteriores. Debería quizás aprenderlo en eso, si es el caso, debería aprender lo básico de Make para entender CMake, o son, digamos, o son bastante distintos, digamos. Porque, no. O sea, vos decís, vos pones ejemplos de Make, y medio como que no lo entiendo muy bien, pero digamos, quizás no son tan iguales. No, a ver, son herramientas distintas, no necesariamente, para mí, en mi opinión, no necesariamente necesitas entender Make para entender CMake. CMake, a ver, el output de CMake es un makefile. CMake no te hace el building del proyecto en sí, no es que te compila por vos. Lo que hace es generarte un makefile enorme con todas las directivas, con todas las, con todos los, si se quiere, con todas las reglas que vos definiste de cómo compilar cada cosa, y recién ahí vos, cuando querés compilar, usás ese make que te generó. Y simplemente decís, bueno, make install o make y punto, y eso te instala o te genera los ejecutables. Entonces, medio que te abstrae de generar un makefile. Por eso digo que para mí no necesariamente vos tenés que entender 100% make para entender CMake, ¿no? Justamente la idea es abstraerte de make. Un poco lo que dice CMake, lo que plantea es que, bueno, armar un make de tal tamaño
para un proyecto grande es muy difícil, entonces tenés esta herramienta que te abstrae de hacer eso, por ende, no es que tenés que ser un experto en Makefile para hacer CMake, sino mataría el propósito de CMake. ¿Sí? Genial, entonces es ideal para mi situación. Puede ser. Igual recomiendo que aprendan Make porque, como todo, o sea, son herramientas que a ver, Make no es que simplemente sirve para compilar con GCC o proyectos de C++. Make lo pueden hacer como veíamos antes, ¿no? Acá yo estoy tirando un makedir y estos otros comandos. Puedo correr cualquier tipo de comando acá adentro, no es que simplemente son cosas de C++ y demás. O sea, Make, pensarlo como una herramienta que te sirve para agrupar, de alguna manera, comandos que vos querés correr. Y te los agrupa en estos distintos labels, ¿no? Y Make, cuando vos le decís, bueno, Make compile debug, ¿qué es lo que hace? Agarra todo este código y lo ejecuta en la consola. Claro. CMake es otra cosa completamente diferente que termina haciendo un output de un makefile para que después vos puedas buildear el proyecto. ¿Se entiende? Claro, o sea que en realidad CMake no es de uso tan general como Makefile, que puedes hacer cualquier cosa con cualquier lenguaje, sino que es específicamente para buildeo. Y CMake está más pensado para buildear, sí. Está más pensado para buildear un proyecto. Un Makefile vos lo podés usar para el propósito general, no necesariamente tiene que ser el build de un proyecto. Vos podés poner tus directivas para ejecutar cualquier pedazo de código. Esa es un poco la idea. Claro, sí, vi otra materia que lo usaban para ejecutar test, por ejemplo, sin compilar nada. Exacto. Test con Python, por ejemplo. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando aprenden Make, por lo menos en esta materia, Make lo ven como una herramienta para ayudar a compilarles el TP. Porque si no, hacer el comando de GCC a mano es muy difícil. El comando G++ y le tengo que pasar dónde están todos los códigos, tipo los CPP, le tengo que decir cuál es el ejecutable. Bueno, Make te lo hace mucho más sencillo. CMake te abstrae de hacer el Makefile y te abstrae de la plataforma sobre la que estás corriendo. Entonces sí, no tenés que entender al 100% lo que está por debajo para usar CMake. Pero de nuevo, conviene que lo sepan. Genial. Muchas gracias. No, por favor. Al margen. Sigamos un poco más. Hasta acá, estos dos comandos lo que hicieron fue, uno, definir uno de los targets, que es taller common, y definirlo como una library static, como una biblioteca estática, y acá lo que estoy diciendo es, ok, anda a buscar código a este directorio, y en este directorio, recuerden, esto funciona como un árbol, entonces cada uno de los directorios que agrego tiene que tener un CMake que diga qué es lo que hay que hacer acá adentro. Y este CMake en particular lo que dice, este CMake lists, lo que dice es, ok, generame para este target, agarrá todo esto y definilo como sources de ese target, ¿no? Definilo como el código de ese target. Entonces, taller common, ¿cómo se va a buildear? Se va a buildear como una library estática, como una biblioteca estática que tiene foo.cpp como código y como header foo.h. ¿Por qué público y privado? Bueno, porque justamente los headers están pensados para exponer la API, ¿no? Scope de qué es lo que contiene el código en sí que estás compilando. O sea, acá estamos declarando una función y en el CPP estamos definiéndola, ¿no? Es importante que sepan la diferencia entre declarar y definir. Sigamos un poco más.
podemos hacer includes en CMake, ¿no? Por ejemplo, de los warnings, se pueden definir cuáles son los warnings que va a usar el compiler, ¿no? Y esto, si se fijan, el directorio me lleva acá. Y también, a ver, el CMake es bastante grande y te permite definir funciones, te permite definir variables y demás, un montón de cosas. Y fíjense, yo les dije antes que dependiendo del compiler vamos a tener distintos tipos de warnings, ¿no? Y se llaman de otra manera, si se quiere. En GCC tienen una forma de definirse, en Clang tienen otro nombre. En general la idea es la misma de los warnings, ¿no? Tipo, reportarme las cosas como errores o hacer un output por consola y decirme, che, mira, estás rompiendo tal, si se quiere, tal directiva. Pero bueno, justamente como dependen del compiler, yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, setapearlos para cada compiler. Obviamente que esto no es estrictamente necesario, en el sentido de que si yo no lo quiero hacer cross-platform, ¿no? Si yo no quiero compilar para distintas plataformas, bueno, me olvido. Pero cuando voy a lo específico, como es el caso de los warnings, bueno, ahí tengo que ponerme a definir cuáles son los warnings de cada compiler. Por ejemplo, MSBC es el Microsoft Visual Studio Compiler, ¿no? Que es el compiler que tiene Microsoft para Windows, para C y C++, y tiene todo este tipo de warnings, ¿no? Que son muy diferentes, y fíjense inclusive cómo se pasan los flags. En Windows generalmente los flags se pasan con la barra invertida, así. Mientras que si yo voy a algo como GCC, los flags se pasan de esta manera. Inclusive Clang y GCC comparten algunos warnings, entonces por eso yo puedo poner esta macro acá cuando defino los warnings de GCC, que además me traiga los warnings que yo definí en Clang, porque comparten algunos. Y nada, al margen. Esta función lo que hace justamente es definir cuáles son los warnings para cada tipo de compiler. Entonces, si ustedes este proyecto lo tratan de compilar con el compiler de Visual Studio, bueno, van a tener todos estos warnings que están acá, ¿no? Eso si lo compilan en Windows. Si lo compilan con Clang, todos estos. Y si lo compilan con GCC, todos estos que están acá. Y acá hay directivas más genéricas, ¿no? Como tratar los warnings como error. Bueno, para cada compiler le voy a pasar cuál sería la manera de tratar cada warning como error. Inclusive puede que algún compiler no soporte eso, entonces yo no lo puedo hacer. No es el caso, estos tres lo soportan, son bastante similares, pero nada, o sea, puede ser que haya algunas opciones que no estén en un compiler y en otro sí. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Bien. Perfecto. Volvamos un poco al CMake principal. Y estábamos por acá, estábamos por la directiva de include. Ahora bien, depende de lo que ustedes quieran compilar, ¿no? Las libraries que van a tener que usar. Por ejemplo, para los clientes, ustedes van a tener que usar, para el cliente en realidad, van a tener que usar SDL. SDL que lo vieron en la clase de interfaz visual y en la clase de animaciones y demás. Nada, justamente les permite interactuar con, armar una interfaz gráfica a bajo nivel, porque no tienen, por ejemplo, no tienen herramientas de alto nivel como definir, bueno, quiero un botón, ¿no?
pero sí les permite dibujar cosas en la pantalla. Esa library, de alguna manera, ustedes la tienen que compilar y linkear al cliente, ¿no? Porque si no, el cliente, bueno, sí, hago un include del header de SDL, me pongo a jugar con SDL, pero ¿dónde está el código? No lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer CMake? Si yo estoy tratando de compilar el cliente o el editor, bueno, me traigo SDL y sus dependencias, si se quiere, sus otras libraries dependientes, como es el image, el mixer y TTF. Cada una de estas, bueno, vieron SDL, pero image sirve para, justamente, tiene código para que ustedes puedan dibujar en pantalla. Mixer tiene código para que ustedes puedan interactuar con el input-output de sonido, y TTF tiene código para los TrueType fonts, ¿no? Como las fuentes que ustedes pueden usar para el texto. ¿Qué es lo que hace Fetch Content? Lo que, en este caso, lo que está haciendo es, ok, definime este target que lo vas a encontrar en este repositorio. Quiero que vayas y busques este tag del repositorio de SDL, ¿no? Algunos otros comandos de Git, ¿no? Como por ejemplo, che, no quiero que me traigas todos los commits, mostrame cuál es el progreso, y overrideame el package si es que ya lo tengo. Lo mismo para cada uno de estos. Defino qué es SDL2, qué es SDL2 Image, SDL2 Mixer, SDL2 TTF y libSDL2pp. Y acá lo que hago justamente es definir cada uno de estos targets como disponibles. ¿Qué es lo que me genera esto? Los targets para que justamente yo después los pueda linkear a el ejecutable, en este caso del client. Esto, o sea, capaz parece poco, pero si se lo ponen a pensar es como que nos ahorra todo un proceso de ir, bajarme el código, compilarlo en mi máquina, después generar la library y linkearla, ¿no? Son pocas líneas de código, pero está haciendo todo eso por atrás. En este caso está yendo a buscar el repo, se está yendo a buscar el tag específico, etcétera, etcétera. O sea, son pocas líneas, pero está haciendo un montón de cosas. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende específicamente qué es lo que está pasando acá? Bien, si no, porfa, interrúmpanme y me dicen. Y de nuevo, nosotros definimos, en este caso, en vez de una library, vamos a definir un ejecutable que es para el cliente. Esto, recuerden que lo único que hace es definir el target, no está definiendo cómo se va a compilar, ni mucho menos. Lo que está definiendo es cuál es el target que tenemos que generar. Y fíjense, acá hay una nueva macro que no vimos antes, o una nueva función, si se quiere. Yo les digo macro porque parecen macros de C, pero es una función de CMake, que se llama addDependencies. Y addDependencies es lo que ustedes se pueden imaginar. O sea, lo que está haciendo es linkear al taller client al target taller client con el target taller common y con SDL2pp. SDL2pp, si se fijan, lo definimos en libSDL2pp, que estaba acá. Y lo estamos linkeando a taller client. ¿Por qué usamos SDL2pp? Bueno, porque es un wrapper de SDL2 que lo hace raíz, ¿no? Si no, estaríamos linkeando contra SDL2, que SDL2 es una library que está escrita en C y que, bueno, justamente no tiene convenciones, no tiene el idiom de raíz, no usa el idiom de raíz, sino que ustedes tienen que manejar la memoria a la vieja usanza, si se quiere, ¿no? O tienen que hacer un wrapper, que justamente es lo que hace
SDL2PP. Y de nuevo acá lo que hacemos es agregar el subdirectory de client para que CMake sepa cómo compilar, además de con qué linkearlo, cómo compilar el client. Y de nuevo acá, en el caso del client van a tener un main. ¿Por qué? Porque es un ejecutable. Este main levanta un ejemplo básico de SDL, pero al margen, lo que importa acá es esta misma idea de generarlo como si fuese un árbol, ¿no? Generar las dependencias como si fuese un árbol, los ejecutables. Bien, volvamos. Estábamos por acá. Van a ver también que tenemos esta directiva. Esta directiva sirve para que ustedes en este target tengan acceso a los headers de alguna librería, por ejemplo, del libsdl, para que después ustedes en el código puedan hacer un include de esos headers de esta library. Y acá finalmente hacemos el link, ¿no? Acá es donde le decimos a CMake, che, generame una directiva para linkear taller client con taller common y SDL2PP. Capaz se pregunten cuál es la diferencia con esta, ¿no? Con esta que está acá. La diferencia es que esto le está diciendo a CMake, che, hace depender el building de taller client de que previamente se haya buildeado taller common y SDL2PP. Es decir, yo no puedo buildear taller client si vos no me definís cómo buildear taller common y cómo buildear SDL2, ¿no? Y acá lo que le estoy diciendo es linkeame taller client con taller common y SDL2. Es sutil la diferencia, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, uno podría pensar, che, ¿y por qué tengo que poner este add dependency? No es obvio que si yo linkeo estoy dependiendo de taller common y de SDL2PP. Sí, es un buen punto, pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser que yo agregue como dependencias estos targets, pero que no necesariamente linkee, ¿no? Podría darse el caso. Entonces, de forma genérica, se agrega esta función que lo que me define es, che, no podés buildear esto si no tenés una forma de buildear estas otras dos dependencias. No necesariamente siempre vamos a querer linkear, ¿no? Y de la misma manera vamos a linkear o vamos a definir cómo buildear el server y el editor, ¿no? En el caso del editor, van a tener que agregar Qt probablemente, que si mal no recuerdo no lo agregamos y por lo que veo en el código acá no está. Qt es otra de las libraries de gráficos que van a utilizar, que es un poquito más de alto nivel, ¿no? Qt lo van a poder utilizar para armar el lobby, si se quiere, del cliente, que ahí van a tener botones, van a tener más imágenes, contenido más estático, y para armar el editor. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, asumo que no. Son todos maestros de CMake. Voy a saltear esta última parte y me voy a ir a la parte de tests. En el proyecto les vamos a pedir, para el TP final les vamos a pedir que hagan tests. Si mal no recuerdo el enunciado, lo que está diciendo es hacer test del protocolo, ¿no? Estamos en C++. ¿Cuál es la suite que tenemos de testing? Bueno, una de las mejores suites que tenemos de testing es Google Test. Este pedazo de código lo que hace es ir a buscar, fíjense, de un repositorio en Git que tiene un archive, que tiene un zip adentro, ir a buscar Google Test
y define cómo, lo define como un target, ¿no? ¿Cuál es la idea? De nuevo, agregar un ejecutable que sea en este caso taller tests y linkearle la dependencia de Google Test para que ustedes adentro puedan usar la suite, ¿no? Usar la suite de Gtest. Nada, esto seguramente Google Test de nuevo lo van a tener que usar en el TP para probar parte del protocolo. Y es una de las opciones que tienen. Hay otras suites de test, pueden ustedes venir y cambiar acá. Por supuesto que van a tener que updatear parte de las directivas y después volver a recompilar, pero nada, les recomiendo que esto lo usen así como lo tienen. Pueden usar Google Test Directo, que les va a servir para casi todo. El ejemplo es relativamente básico de este repo, entonces no les puedo mostrar mucho más, pero va a crecer de manera natural. O sea, cuando ustedes agreguen código sobre este repositorio, lo que van a tener que pensar, más que nada, capaz en algún momento se van a tener que pelear con el make list que está en el root. Lo que van a tener que pensar es en agregar los headers y los .cpp en cada uno de los target sources, ¿no? Que inclusive, depende si usan CLion o qué IDE usen, lo pueden hacer para que sea automático, entonces se olvidan del asunto y punto. Bien, chicos, ¿hasta acá tienen alguna duda? Les vuelvo a pasar el link del template, pero mientras, díganme si tienen alguna consulta, algo para preguntar. Sí, me quería preguntar sobre eso del Google Test. ¿Por qué tenés que descargar un zip? Tipo, ¿no podrías instalar Google Test en tu computadora y después ejecutarlo directamente? ¿Por qué tengo que por qué me tengo que bajar un zip? No vi el zip que tiene adentro exactamente, pero es probable que adentro tenga o un ejecutable o tenga las directivas para compilarlo. En cambio, si vos lo haces en tu computadora, ¿cuál es el problema? Lo estás haciendo en tu computadora. Si vos no pusiste esa directiva en ningún lado, el problema que va a tener otro desarrollador es que no va a poder tener la suite de test directamente enganchada en el proyecto. La va a tener que bajar en su computadora. ¿Ves el problema? O sea, si yo lo pongo en el CMake list, ya está. Te olvidas. Es igual para cualquier plataforma, para cualquier desarrollador. Usan este código de proyecto y ya van a tener Google Test directamente disponible. En cambio, si yo me lo bajo en la compu, y bueno, o sea, sí, estoy usando Google Test, pero nunca dije que lo estoy usando por lo menos a nivel de proyecto, ¿no? Entonces es una dependencia que está como oculta. A ver, si vos estás haciendo un proyecto para vos, y sí, es probable que no quieras hacerte todo esto y hacerlo cross-platform, ni mucho menos. Pero cuando estás en un proyecto real, vos definís cuáles son las dependencias y cuáles son las dependencias de dev, que las dependencias de dev son estas, por ejemplo, Google Test, para que cualquiera que se sume al proyecto, que esté laburando ahí, tenga las dependencias sin tener que pensarlo. Todas estas herramientas de building, ya sea que se usen en C++ o que se usen en JavaScript, por ejemplo, se usan npm en JavaScript, les van a permitir definir cuáles son las dependencias y cuáles son las dependencias de dev, y todos hacen más o menos lo mismo, cumplen el mismo propósito. Genial, o sea que es básicamente, es como medio una idea parecida a la de Docker, digamos. Que también Docker se maneja similar en el tema de que cuando haces containers y eso terminas bajando de otros containers de Docker y eso de la página oficial de Docker, supongo. O quizás es medio
El único, es como medio rebuscado, pero es el único punto en el que Docker y CMake comparten algo en el que vos podés decir, ok, busco en Docker una imagen que esté en un repositorio de imágenes y acá estoy buscando un código que está en un repositorio como en un repositorio en GitHub, por ejemplo. Sí, vos podés definir así y hacer esa comparación. Pero hasta ahí llega, ¿no? Docker es una herramienta para otra cosa. No tiene mucho que ver con el building en sí. Dale, genial. Clarísimo entonces. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Si yo quisiera añadir Qt, por ejemplo, ¿no? Tendría que agregar las dependencias y después incluir las librerías y hacer lo mismo que haríamos con SLD, por ejemplo, para tener una idea más o menos. Sí, lo que tendrías que hacer con Qt es linkearlo a tu cliente y a tu editor, básicamente. Es muy similar a lo que ya tenés acá. Tenés que ir a buscarlo a un repo. Probablemente Qt tenga muchas más dependencias de las que tiene SDL, ¿no? SDL es una library muy, si se quiere, muy autocontenida, en el sentido de que no tenés que instalar muchas otras cosas para poder correrla. En cambio, Qt es algo mucho más pesado. Es un framework Qt, no es simplemente una librería. Tiene un montón de herramientas. Entonces puede que no te sea tan trivial agregarlo. En líneas generales, como dijiste vos, lo que hay que hacer es linkearlo al client y linkearlo al editor y definir en el CMake list cómo ir a buscarlo, de dónde ir a buscarlo y demás. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra consulta. Si no, la clase de hoy llegó hasta acá. Como les dije, van a ser clases así, más express, más rápidas. Ahora, nada, no sé si hablaron con los tutores que van a tener en el TP final. Si no, porfa, vayan a Discord, fíjense, van a tener el grupo armado en Discord con su número de grupo y demás. En cualquier momento los van a estar contactando. Puede que no tengan hoy las reuniones, puede que sí, pero nada. Eso sería todo. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias por la clase.